Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos a La Hora del Museo, un gusto estar con ustedes un día más aquí con temas que nos gusta compartir, por supuesto abordando las artes, la historia, el patrimonio, nuestra cultura. Hoy vamos a estar hablando de libros, de literatura. Nos acompaña aquí en el estudio Francisco Díaz Clasen, autor de Mínimas, este libro que vamos a tomar como hilo conductor el día de hoy. Bienvenido al programa, un gusto tenerte aquí, Francisco. Muchas gracias, Rocío. Gracias por invitarme. Cuéntanos cómo surge tu amor por la literatura, vamos a decir, ya sea hasta dónde se remonta esa historia. No sé, siempre estuvo, siempre... Desde el nacimiento. Más o menos de que tengo recuerdos, yo creo que desde niño, colegio, verano, no tengo como una instancia clara que yo diga, mi padre me leía, mi madre, sino que siempre como que quedó, y yo creo que como a los 15 años se volvió una cosa más seria. Pero ¿eras un niño lector o que inventaba historias, por ejemplo? No sé si inventaba historias, pero sí leía, y creo que quizás prefería la lectura a la realidad. Creo que por ahí va... Bueno, creo que todo el mundo que lee un poco en algún momento le pasa eso, ¿no? Como... Totalmente. Es parte de los que somos buenos para leer. Sí. Es mejor el refugio de los libros que lo que pasa afuera. Avanzando en esta historia personal, ¿te interesaban los libros? Decías ya como adolescente que como que tomaste conciencia. ¿Y cuándo empieza a combinarse la lectura ya con la escritura? Yo creo que de hecho fue más primero la escritura y después la lectura. Como, o sea, quizás van un poco de la mano, pero tengo el recuerdo de ya muy joven, 12, 13 años, decir quiero ser escritor. Dejar de ir al colegio, para desgracia de mis padres. Pero dedicarte a escribir en vez de ir al colegio. Sí, o al menos preferir eso, como tenerlo como un poco claro. Bien determinado. Tenemos aquí en pantalla, les estamos compartiendo tu último libro que se llama Mínimas. ¿Cómo ha sido esta experiencia de escribir? Pensando en que se dice siempre, no tengo idea si es verdad o no, porque yo no he escrito ningún libro, que los escritores escriben mucho, pero poco se publica o que es difícil publicar. ¿Cómo ha sido para ti este mundo de realmente llevar a cabo este sueño de ser un escritor? Creo, bueno, con este libro en particular es curioso porque yo estaba trabajando en otros manuscritos y esto salió como un poco por el lado y de repente esto era algo y las otras cosas en las que yo estaba en teoría poniendo todo mi esfuerzo e interés nunca cuajaron, no pasó nada. Pero curiosamente yo no sé, y lo hablaba con un amigo hace un tiempo, no sé si ahora se publica menos, o sea, no sé si es tan difícil ahora la publicación. Pensando, no sé, en estos autores quizás que uno lee o que están vivos, pero quizás ya no tan vivos o están muriendo, o justo de la generación anterior. Por ejemplo, ahora salió otro libro de García Márquez. Claro, un libro póstumo. En algún momento salió de Donoso, han salido ya varios de Bolaño. Tengo la sensación de que mi generación y las generaciones que van apareciendo después no tienen esos manuscritos perdidos porque como hay muchas más posibilidades, hay muchas más editoriales, todo se publica. O sea, si yo pudiera volver en el tiempo, quizás hay varios que no publicaría ahora, pero no hay tanto ese filtro que quizás sí había más antes y que puede aparecer un libro que el mismo escritor o escritora no quiso sacar y que después aparece en un cajón y se publica, ¿no? Vámonos a Mínimas. Tú decías, estabas trabajando en otras cosas y esto iba como por el lado, pero finalmente tomó más fuerza que lo otro que estabas trabajando. Cuéntanos sobre este libro, de dónde viene el nombre, cómo es esto de escribir de manera paralela sobre diferentes temas. Creo que me ha pasado varias veces que los libros que salen más de guata, que no tengo muy planeados, que simplemente sale de repente la voz del personaje, o sea, la voz de un narrador,
o sale una imagen y de repente configuras alrededor de una imagen toda una novela o algo, eso de alguna manera tú sigues el impulso que no quiero decir que te llegó por inspiración divina porque en el fondo estás escribiendo, pero hay otras cosas que he escrito que están mucho más planeadas, como ya voy a avanzar en estos capítulos, voy a hacer esto todos los días, me voy a sentar a escribir. Uh-huh. Eso está más, no sé, como que quizás está más prefabricado, quizás eso o quizás es más aburrido, quizás si uno ya sabe lo que está haciendo, ya no lo quiere hacer porque ya lo planeó. Claro. Y este salió un poco más natural, yo creo, porque no tenía ganas de publicarlo, no lo pensé como algo de lectura, hasta que de repente la voz de ese narrador, que no sienta que sea, yo no siento que sea completamente, no siento que seamos la misma persona, empezó a tomarse y se fue ramificando. Y ahí ya me di cuenta que tenía que dejar de lado lo otro y concentrarme más en estructurarlo bien, en editarlo, en rearmarlo, digamos, pero ya el pulso inicial llegó, digamos. Ahora, ¿rompe un poco con el estilo que venías trabajando anteriormente? Sí, no, yo creo que venía trabajando con personajes muy desagradables. Siempre siento que es algo que me gusta. Con personajes desagradables y quizás con personajes que uno mismo se puede reír de ellos. No sé si esto suena demasiado abstracto, pero justo en el libro anterior yo había creado un personaje en primera persona, o sea, un narrador, digamos, que era muy desagradable y que él mismo no se daba cuenta de cuáles eran sus falencias, pero el lector sí, digamos. Entonces me gustaba ese juego de un yo que se desarma, y esto creo que era como parecido, como que se le vieran las costuras a alguien que tiene esa voz tan, digamos, difícil de sacar del pedestal, que es el yo, ¿no? Que siempre están como definitivo. A propósito de ese tema, ¿tienes en mente, y aquí un poco, porque en este programa nos gusta mucho contar como ese tras bambalina o el trabajo que hay detrás, porque muchas veces vemos un libro terminado, vemos una novela o un ensayo o cuentos, vamos a un museo y vemos unas obras o vemos una exposición, pero poco se cuenta del trabajo que hay antes, ¿no? Que no es solo así como tú decías, como la inspiración divina y está ya. No siempre funciona así. Entonces ahí te quería preguntar, ¿tienes como grandes temas sobre los que únicamente quieras escribir? ¿O hay grandes temas que quieres pasar algún tipo de mensaje? ¿O nada de eso? Es simplemente surge un día, te levantas y escribes. Creo que venía hace un rato ya en los últimos 2-3 libros, más que con temas, como medio obsesionándome con cosas técnicas, como de, por ejemplo, cómo avanzar, cómo escribir rápido, cómo generar una lectura que sea rápida a través de puntos, ¿no? O sea, como obsesiones medias raras que uno de repente tiene, que quizá el resto de la gente no se da cuenta, no le importa o le da lo mismo. Pero eran eso, como cosas más específicas, como cómo generar que algo parezca escrito muy fácil. Digamos, como que el narrador sea un narrador invisible, cómo hacer que la lectura sea casi automática, pero que haya mucho trabajo de fondo. Y en este sí creo que había quizás un tema que no lo he notado en otros, pero que a lo mejor sí está y yo no me he dado cuenta, que tiene que ver quizás con una especie de, no sé si odio, pero sí un rechazo al presente. En este es un presente mucho más evidente, quizás con términos como literarios, como en qué la gente qué se está fijando ahora en la literatura, o el mercado literario, etcétera. Y entonces, bueno, voy a ver solo autores viejos que ya nadie lee o que nadie conoce, quizás uno o dos que ni siquiera existen. Pero sí noté en este caso como una especie de ya, esto tengo que sacarlo de encima. Quiero como meterme de fondo en la idea del obsoleto, la idea de lo que en principio de la historia dejó atrás, pero que en realidad no tiene no ha desaparecido, digamos. El obsoleto siempre está presente, aunque uno lo ponga debajo de la alfombra. Se queda por ahí en el inconsciente. No sé, a veces eso como obsoleto que dice puede estar más presente, no solo porque no se vea, no está. Aparte de estos temas mencionados, los personajes desagradables. ¿Por qué? Creo que quizás...
Perdona, te corto la inspiración. Es que ya me están indicando aquí que ya estamos cumpliendo tiempo. Vamos a dejar esto para el regreso de la pausa porque es un tema que me interesa, ¿no? Hay tanta gente desagradable que uno se encuentra que una buena manera sería como empezar a ponerlos de personajes en los libros, o cada uno verá qué hacer, pero ya nos vas a contar por qué esta elección tuya, Francisco. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos hoy día conversando sobre literatura, sobre este último libro de Francisco Díaz Clasen que se llama Mínima y que ya vamos a abordar en más detalle al regreso de esta pausa. Ya volvemos. Estamos conversando hoy de este libro que tengo en mis manos, Mínimas, que podría catalogarse dentro del género del ensayo. Nos acompaña hoy Francisco Díaz Clasen, el autor de este libro. Francisco, habíamos quedado con lo que venías haciendo antes, o no sé si solamente antes, pero respecto a esto de poner personajes desagradables en tus libros. ¿Por qué? Creo que un poco con lo mismo que venía comentándote de los aspectos técnicos, pero en el sentido de cómo, no quizás manipulas, pero cómo llevas de la mano al lector a través de quizás el morbo o a través del odio, si el personaje es desagradable. Me parece que presenta como dificultades distintas a si vas a generar un héroe que todo el mundo adore. Claro. Es más fácil. Sí, y quizás la sensación también de que hay mucha celebración del yo. Hay mucho como voy a contar mi experiencia, voy a celebrar mi experiencia, mi verdad. Entonces yo he venido generando personajes que son estos yoes que no tienen nada de celebratorio. Pero que a lo mejor igual puede conectar el lector a través de eso. Como creo que en general la literatura... lo feo tiene más lecturas que lo bonito, ¿no? Hay una frase de Bacon, creo, no sé, que es ¿por qué el Espíritu Santo gastó más tinta en las muertes de la Biblia que en los milagros? No, no es esa la cita, pero va por ahí la idea, ¿no? Como, y eso me fascina más, como cómo generas una novela a partir de lo que supuestamente es desagradable, ¿no? Ahí en cuanto a los desafíos de lo técnico, como tú decías, que realmente uno, claro, es más como fácil identificar un héroe, pero alguien que sea así como egocéntrico y desagradable es más difícil describirlo. ¿Es así realmente? Me parece que sí, pero quizás depende de la capa que hagas. Si generas un personaje, una voz, digamos, que tiene esas fallas, pero que tú de alguna manera te pones en un mismo nivel con el lector, me parece más complicado, digamos, como que no le estás comprando todo lo que te da esa voz, sino que estás al mismo tiempo dentro y fuera de la narración. Aquí voy a escaparme un poco, pero para ir más también dentro de este mundo de mitos y tabú en cuanto a la literatura. No hay muchos de esos personajes en el mundo literario, muchos escritores así... Desagradable. O sea, digo, egocéntrico tal vez, o... Sí, completamente. Pero al mismo tiempo hay muchos, o sea, todos somos, me imagino, egocéntricos, porque en algún momento te sientas, escribes y dices lo que yo escribí, alguien tiene que leerlo. Porque Cierto. Si no, no lo mandas al mundo. Pero hay una disonancia entre eso que todos entendemos y el ego brutal de decir voy a generar obra, que en el fondo... Estamos llenos de libros, estamos llenos de cosas que están llenos de papel, no importaría, no afectaría nada que uno ya no produjera nada, digamos. El mundo ya fue quizás. Por un lado tienes eso, pero después está esa disonancia de la celebración en la literatura. Los booktubers, los clubes de lectura, los talleres de lectura, también es la escritura del yo de los últimos 20 años, que hablan de una comunidad así como súper linda, que yo no veo, digamos. O quizás veo, pero tiene grietas.
Y me parece que esas grietas quizás no se están analizando, quizás no se están poniendo debajo de la alfombra como todo lo que es obsoleto, digamos. Entonces, sí, existe, me parece que todos sabemos que la gente que está metida en cualquier tipo de manifestación artística tiene un ego importante, pero por otro lado hay este discurso generalizado sobre lo bonito que es todo. Sí. Como que no queremos ver que la vida es otras cosas también. Como que se tapa. A propósito de lo que hablabas de este mundo lindo en torno a la literatura, tal vez, y aquí es una opinión muy personal, puede haber sido inflado, puesto sobre la mesa con Harry Potter. ¿Crees que estamos en un boom literario nuevamente? Que hay muchos libros, que hay mucha gente que está leyendo. Mencionaba los booktubers, los clubes de lectura. Sí, pero no sé si es algo bueno. Bueno, en realidad da lo mismo. Estas generalizaciones que uno hace, lo bueno, lo malo, eso, y esto quizás va a sonar medio esquizofrénico, lo voy a decir, pero de alguna manera eso pertenece, yo creo, al ámbito cultural, lo que vivimos como seres humanos, pero la literatura está como en otro plano. Y no existe lo bueno y lo malo en la literatura porque nadie va a sacar de ahí a Shakespeare, nadie va a sacar, eso ya está ahí. Pero sí es cierto que no me parece que haya matices en la lectura. Me parece que alguien lee una semana, no sé, estoy inventando, pongamos por caso Shakespeare, ya que dije, y la semana siguiente, no sé, no voy a mencionar nombres, pero algo que sea mucho más... apuntado al mercado, digamos, algo como más desechable, que también es una palabra rara usarla con la literatura, pero entonces esa cosa del fenómeno literario, eso de hace 20, 30 años que tú vas a un kiosco y le preguntas a alguien, o no a un kiosco, pero en la calle, a cualquier persona, si saben quién es José Donoso, y probablemente, sí, el tipo que escribe, quizás no lo han leído, pero el escritor tenía una posición, me parece, social, que ya no tiene. O sea, el escritor ahora está entreteniendo, está como muy ocupado de sí mismo, de su prestigio, de decir léanme, pero no cumple ningún rol social, me parece, como en absoluto. Estoy hablando, estoy generalizando mucho, pero sí me parece decidor que antes siempre todo el mundo hubiera sabido quién era Hemingway. Y ahora si tú dices, bueno, ¿quiénes son los 5 escritores gringos en esto? O los 5 europeos, a lo mejor te va a llegar de un club de lectura algo porque la editorial está interesada, porque viene el autor o no, pero no hay matices, es todo consumido en el mismo, como si estuviera al mismo nivel, ¿no? Eso es lo último nuevo que tienes que leer. Y si lees, no sé, a un escritor más viejo, pongamos de nuevo Hemingway o Donoso, es porque hay una reedición del libro, entonces la editorial está interesada en que aparezca ahí, pero no cumple ninguna función social, me parece. Esto me hace pensar a propósito que decías, cuáles son los 5 escritores gringos que estén ahí en todo este boom de los libros de desarrollo personal o autoayuda o como se le quiera llamar, que siento que son quienes ocupan hoy día las vitrinas, ¿no? de las librerías. Y tal vez la literatura así propia, como tal, como la conocemos, ya ha ido quedando un poco más como para los que aman los libros o para los escritores, literatura para escritores, si es que se puede decir algo así. Sí, y quizás la misma autoayuda, porque la autoayuda antes, ¿quién era? Nietzsche, Heidegger, esa era autoayuda, digamos. Cómo sobrevivir en una existencia que a lo mejor ya empieza a ir perdiendo significado. Pero la autoayuda hoy día tiene poco que ver con la existencia, así con mayúscula, pero más bien con la funcionalidad, cómo funcionar en el mundo de hoy, cómo ser productivo, cómo... Hábitos. Entonces eso también me parece que va de la mano del rol de la literatura, que es cada vez más residual o como un añadido, casi para el currículum. Me gusta leer. El rol de la literatura, no había pensado en eso nunca, como que ponerle un rol. ¿Qué dices aquí en tu libro respecto a eso? No sé si es que se la sitúa como un rol o este libro puede mostrar un rol de la literatura. Yo creo que no, o sea, no sé cuál sería, no sé cuál tiene, no sé si quizás tú, y quizás eso también es parte de lo que hablamos, de una cosa es el ámbito
en el que nos movemos, cultural, social, y otro quizás la literatura con mayúscula, que vive como en su propia esfera y que a lo mejor, no sé, a lo mejor ni siquiera es algo que dependa de nadie. Esos años en que Kafka no era leído, que igual era literatura, me imagino. Pero no sé si tiene un rol. O sea, me imagino le preguntas a un crítico, un académico, te va a decir que sí, porque ellos son parte del rol, o somos parte de eso. Pero así como que uno diga, estamos viendo en este momento escritores que se unan en contra de lo que está pasando en Palestina. ¿Y qué va a hacer eso? Como... Qué importante esto, ¿eh? Me quedo pensando muchas cosas, Francisco. Así que vamos a hacer una pausa, los dejamos a ustedes también reflexionando y ya volvemos conversando de este libro Mínimas de nuestro invitado de hoy, Francisco Díaz Clase. Estamos de regreso hoy conversando sobre este libro que les comentaba que se llama Mínimas, de nuestro invitado de hoy, Francisco Díaz Clasen. A ver, ¿cómo plantear esta pregunta? Obviamente aquí queda de manifiesto todo tu background respecto a la literatura. Para leerlo hay que manejar muchos temas o simplemente hay que disfrutarlo, dejarse llevar. ¿Tuviste en mente, algún lector así al momento de, algún prototipo de lector o lectora al momento de escribirlo? No, o sea, creo que se menciona mucho autor, pero yo creo que se menciona en función de ideas, que las ideas no son necesariamente inherentes a esos libros incluso. Puede ser que yo diga, mira, esto lo veo aquí y quizás no está. Entonces creo que en la medida en que lo que va moviendo eso son ideas sobre la literatura, no creo que sea necesario, espero, si no sería un poco fome, sería como mirarse el ombligo, pero me da la sensación de que no, yo creo que si a alguien le gusta leer, debería en principio disfrutarlo, no sé. O caerle mal, que eso también me parece que puede ser algo interesante, una literatura que se lea más dialécticamente, como de alguna manera como en rechazo, no sé. Puede ser. Me hiciste recordar cuando era adolescente y leí Mala Onda de Alberto Fuyet y como que mucho tiempo lo tuve que dejar de lado porque realmente era muy mala onda el libro. Era bastante denso. Y te da como una cosa en la guata, de repente como... ¿Y qué hacemos con eso? En una clase que estoy dando ahora, estamos leyendo una obra de teatro que es como muy brutal, de Sarah Kane, que hay violaciones, y es porque es sobre la guerra, digamos, y es muy, ¿cómo sería si la guerra pasa aquí de repente? Se comen una guagua, o sea, una cosa así. Y parte del debate, o lo que yo quería conversar, y qué haces con esos libros que en principio supuestamente no te confortan, no te entretienen. No son lindos. Claro, y qué haces mientras, claro, está pasando todo esto que siempre está pasando. La literatura debería tener una respuesta a eso, debería ser algo ajeno que leemos como para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Qué hacemos con esa literatura de choque, entre comillas, ¿no? Que no digo que esto lo sea, pero si lo fuera, digamos. Sí, me hace pensar también en estas cosas que a veces aparecen en la tele, en el diario, no sé, o la imagen que uno tiene de libros para el verano. Como esta idea de echarse al sol a leer algo que vaya en el ánimo de eso. Y siempre aparecen libros raros como Guerra y Paz. Como un poco denso para leer. Sí, o Ulises. No, claro. Pero sí, es la sensación de, bueno, ¿cuándo lee la gente el libro del verano, el nuevo horóscopo? Eso como que no sé si desvirtuado es lo que es, ¿no? Sí. Bueno, no podemos manejar los ánimos de quien va a leer. Estuviste trabajando en este libro Mínimas, tú decías era algo de manera paralela a lo que estabas escribiendo. ¿Te llevó mucho tiempo porque hay muchísimo material o manejo de información aquí? Empecé hace tiempo con la idea de... Me acuerdo que, no sé, mi padre me decía que como no eres un escritor serio de verdad hasta que escribas ensayo. Entonces que ya voy a escribir un ensayo para demostrarle... Y como que empecé algo y luego lo abandoné. Y al volver a Chile en la pandemia,
En algún momento me recluí en una casa, no tenía internet, no tenía plata, no tenía nada, pero había libros. Y ahí salió como yo diría, la parte central, un 80% del libro de manera bastante rápida, 3, 4 meses, pero era porque no estaba viendo a nadie, no estaba hablando con nadie y lo tenía todo a mano. O sea, en el fondo eran lecturas que se iban sucediendo y los iba conectando. Pero el formato en algún momento me quedó como esos periodistas que de repente escriben columnas siempre y tienen ya el largo del número de páginas o de palabras, ya casi que se sientan y sale justo exacto el mismo. Me empezó a pasar que escribía ya en función de mínimas. Entonces leía cualquier libro, hasta el día de hoy me pasa que leo algo y digo, esto podría ser, y ya lo empiezas a pensar en ese formato. Entonces después se volvió medio automático. Un mini más 2 para lo que sigas leyendo. Aquí para que, bueno, sin ánimo de spoilear mucho el libro, pero para que compartas a quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy, ¿cómo ordenaste este libro? ¿Hay grandes ideas? ¿Cuál podría ser el hilo conductor? Yo era la paranoia, pero la paranoia entendida, digamos, como la falta de casualidad, la falta y la aparición de un orden secreto que conecta las cosas. Yo tenía ciertos autores que eran como los polos, digamos, como los vértices en los que está todo armado alrededor. Y esos autores empecé como a obsesionar, como a leer todo y a hacer conexiones. Y después habían temas que se repetían. Entonces, una vez que me di cuenta de que podía configurar todo el mundo a partir de estos autores o crear un universo en el que siempre se están rebotando, que de repente algo que aparece en el libro de uno puede ser conectado con el libro del otro. Ese era como el patrón, el cómo generar algo que esté encapsulado en sí mismo y que de alguna manera todo el universo esté contenido solo en 3, 4, 5 nombres y que estén como pimponeando, como una caja de resonancia, no sé. Qué interesante idea. ¿Cuáles son estos autores? O al menos dinos algunos. Yo creo que Joseph Roth, Casanova, ¿quién más? Leonardo Chacha, Bioy Casares, Sarah Kane. Creo que Ana Kavan, pero al final parece que saqué mucho, porque tenía más mínimas que después fui sacando. Pero sí, esos creo que en su mayoría... Son autores súper, ¿cómo decirlo? Que tú uniste aquí, pero en el fondo uno pudiera unirlos de alguna manera, pero me parece súper interesante esto, como tú decías, como de crear un universo en el que están conectados. Claro, y creo que uno hace eso mucho con los libros. O sea, los libros que leías a los 20, siempre los vas a tener medios unidos, o a los 30, o a la edad que sea, sin que haya ninguna conexión. Pero como uno lee la literatura o filtra lo que lee a partir de tu experiencia, siempre vas a tener esa especie de, no sé, los libros del velador van a estar relacionados aunque no tengan ninguna relación, quizás solo porque los compraste el mismo día o te los regalaron el mismo día. Entonces quería generar eso, pero como a una escala mayor, que sea solo, que todo esté en 2, 3 libros, no sé. No sé si se consigue esa idea, pero esa era como la dirección. Y te quería preguntar por el nombre, porque también el nombre va en contra de... Porque podría, o lo típico es que diga máximas, ¿o no? Sí, creo que ese era el juego. El nombre no se me ocurría, le di como 1000 vueltas, tenía una serie de otros títulos como tentativos que apuntaban a lo mismo. Yo lo que quería sí era esa especie de jugar con lo grandilocuente, pero que en realidad fuera a escala menor, como, o darse cuenta de que siempre va a ser todo a escala menor. Pero aún así el narrador se está poniendo en una especie de pedestal, digamos, para hablar. Y no se me ocurría, pero leía muchos libros. Había uno de Chesterton que también sería, yo creo, otro autor que se repite, que juega con una palabra parecida, trifles, que creo que lo tradujeron como minucias o pequeñeces, y por ahí fue como, minucias, pequeñez, y como estaba leyendo bastantes libros que eran medios aforísticos, como que saltó, o sea, la conexión me pareció como evidente en algún momento, y me gustó, como que me quedó, como una vez que se me ocurrió dije ya, no me calza otro.
Y bueno, aquí tenemos la portada, ¿no? Que es bastante, no sé si se logra apreciar. No sé si esto es idea exclusivamente de la editorial o también fue decisión tuya poner esto como portada. Es como un demonio sobre un libro. Lo conversamos bastante. Tuve la suerte, Paz Balmaceda, una muy buena editora. Yo soy medio obsesivo y desagradable como persona. Entonces mis experiencias pasadas quizás no habían sido tan buenas, pero tuve una muy buena conexión y ellos tenían una idea relativamente distinta, como la idea del búho, como de alguien que leí, como claro, y a mí el búho me sonaba como Harry Potter, entonces no, como que no me gustaba, pensaba que había mucha mala leche del narrador y que esa mala leche ojalá debería verse en la portada. Entonces ahí llegamos al intermedio, digamos. Aquí estamos haciendo un acercamiento de la portada sobre lo que yo te preguntaba, pero es bastante más llamativo que un búho. Pensé también lo mismo. Sí, llama como lo que partíamos conversando hoy día, ¿no? Que justamente a veces es llamativo eso que no es lo tan lindo o lo tan evidente, sino justamente esta portada, y con eso dan ganas de abrir el libro. Francisco, te invito a que hagamos la última pausa el día de hoy para regresar en el último bloque conversando más sobre literatura y sobre este libro Mínimas, que ya nos contaba Francisco cómo surgió el nombre y todos estos detalles que podemos encontrar aquí en estas páginas. Ya volvemos entonces. Hoy estamos conversando con el escritor Francisco Díaz Clasen, una conversación en la que hemos, pasado por diversos temas de la literatura y por supuesto sobre su último libro, Mínimas. Francisco, ¿en qué estás el día de hoy? Sigo con los mismos libros que se vieron interrumpidos por Mínima. Voy a cumplir 39 pronto. Tengo como una meta así, si no los termino a los 40, los abandono. A la hoguera. Sí, ya, y se acabó la literatura y me retiro. Pero en eso estoy tratando de terminarlo. Estoy con bastantes cursos en la universidad. Yo tampoco tengo tanto tiempo, pero eso. Y así como un adelanto de qué temas estás escribiendo. Estoy escribiendo una novela sobre Marlon Brando, pero no es Marlon Brando, es la última enfermera que tuvo, que contrata a alguien para que escriba el libro sobre la relación que ella tenía con Marlon Brando. Es una enfermera que tiene poderes, supuestamente, o está loca, eso determinará el lector, digamos, y que dice que puede ver el futuro. Y según ella, Marlon Brando también podía ver el futuro. Y por eso había tantos Marlon Brando, el gordo, el flaco, el activista, el desagradable, el actor, el no sé, etcétera, etcétera. Según ella, iba como aburriéndose del futuro porque ya sabía lo que iba a pasar. Y que de nuevo son los mismos temas que están ahí, solo metamorfoseados un poquito, ¿no? Y es la historia de este tipo que está escribiendo sobre eso, pero ella se muere de cáncer. Te estoy dando todos los spoilers. Ella se muere de cáncer y él nunca escribe el libro. Esto está contado por el hijo. Está contado por el hijo, que descubre que a lo mejor él se metió que a lo mejor él es hijo de la hija ilegítima de Marlon Brando, de la enfermera. No sé, es como, no sé, como medio raro. Y entre medio hay unos piratas de lagos. Como una novela media loca, pero esa es la idea de que si ves el futuro, ya viviste el futuro. La idea de que si la vida es predecible, ya no hay vida, digamos. Y que es un poco lo que estamos viviendo todos, me parece, ¿no? Y la idea de Marlon Brando gordo, que me parece como fascinante. ¿Ya hay algo de realidad en esto? Yo no sé si Marlon Brando llegó a tener enfermera o no. Hay bastantes cosas reales. Yo conocí a la supuesta última enfermera, que supuestamente tenía poderes, solo que ella lo vendía como una cosa media física cuántica. ¿De verdad podía ver el futuro? En teoría, ella podía leer las sombras de las personas, así lo decía. Es lo que ella decía, ¿no? Las sombras cuánticas de la gente.
No tengo idea, sí, la verdad. No, la verdad, era una persona en Nueva Orleans que yo creo que la mitad de las cosas que te dicen en esa ciudad son producto del alcohol. Pero había una historia fascinante. No sé, el sur gringo es muy fascinante en general. El ritmo de vida es como muy parecido a más latinoamericano. Claro, más latino. Sí, más de disfrutar, de vivir. Y esos pueblitos chicos que están como que son muy gringos. Yo viví en un pueblo, no en el sur, pero los pueblos se parecen. Es un poco como lo que pasa aquí también. Si uno se aleja de Santiago, hay bastantes similitudes en la gente que no está en los centros, ¿no? Sino que en las periferias. Sí, por aquí estaba leyendo, o en otra parte leí que habías estudiado en Chapel Hill, si no me equivoco. ¿O no? No, estoy equivocada. No, pero todos se parecen a las universidades gringas, así que no. No, pero pensé por Carolina del Norte o del Sur que quedan también en el sur de Estados Unidos. Bueno, yéndonos para que dejemos también no contar el futuro de este próximo libro, nos quedan súper poquito, 2 minutos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ya hablábamos un poco publicando hoy día este libro, lo publica una tremenda editorial que es Alfaguara, o bueno, dentro de la gran editorial que es Penguin. Has ganado premios literarios. ¿Crees que eso facilita el camino para ser publicado o ha sido al revés? Primero publicado y luego has ganado los premios. No, facilita. O sea, yo creo que muchas de las cosas que he publicado solo porque ha ganado algo. Si no, no aparecería. Y que también es parte del juego. O sea, también uno lo entiende. No me imagino que Penguin vaya a ganar mucha plata con el libro. Y uno lo acepta por lo que es. O sea, el día de mañana, para mí en eso un gran modelo es Onetti. Que Onetti escribía un libro, se lo publicaba, no sé, Alianza o alguna editorial grande, seguía escribiendo otro, no lo quería la grande, así que lo tiraba a una chica y le interesaba como generar su obra, digamos. No tanto ese networking necesario para estar ahí arriba, sino ya... pero estoy interesado en otra cosa, como construir estos libros interconectados que me hacen sentido a mí, aunque a lo mejor al mercado no le hagan sentido. Digo. Pero es tan amplio el mercado, depende de tantas cosas, creo yo. Sí, y ahora ya hay nichos de todo, entonces en general cualquier cosa ya también es, entre comillas, marketeable o entre comillas... todo es vendible, en el fondo. O sea, somos 8.000 millones de personas en este planeta. Creo que podemos tener diversidad de intereses a los que se puede llegar. Ahora que está este libro aquí, ya salido del horno, conversando sobre el libro aquí en el programa, ¿con qué sensación te quedas? ¿Estás satisfecho? ¿Te gustaría bueno, decías, sigues dándole vuelta a esos mismos autores, pero ¿te gustaría volver a extenderte sobre estos temas? Creo que en algún momento cuando lo empecé ya a ver como algo, lo visualicé como 800 páginas. O sea, una cosa así que jugara también con la idea de mínima. Yo creo que eso no lo habría publicado Penguin, con premio, sin premio. Pero me gusta, me gusta el formato. Creo que en ese sentido lo veo todavía como un libro abierto, ¿no? Podría sacarle cosas, podría agregarle cosas. Y eso sí no sé, quizás me preguntan en 5 años y voy a decir que es una porquería, que es lo que pienso de todas las otras cosas que he escrito. Pero... suele pasar, que sí, uno mira atrás y dice, ¿cómo pude? Pero en este momento, por este año, a lo mejor, no sé, ya el siguiente, me dejó como una sensación como, mira, sí, estuvo interesante lo que salió ahí. Y creo que más que eso no puede aspirar, ¿no? Bueno, yo creo que es súper natural esa reacción, que todos miramos de repente atrás y ya dudamos un poco de lo hecho. Bueno, vamos cambiando todo el tiempo, ¿no? A veces algo que es tan importante y que damos todo por llevarlo adelante, después lo perdemos un poco de vista. Francisco, muchas gracias por esta conversación el día de hoy, donde hemos caminado por diferentes temas de la literatura y, bueno, por supuesto, compartiendo parte de lo que es tu libro Mínimas y del que va a venir después también. Así que gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ti, Rocío. Un gusto. Un gusto esta conversación. Nosotros nos despedimos aquí, nos volvemos a encontrar en
la próxima emisión de La Hora del Museo. Hasta entonces. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.